Bueno, buenas tardes. Si queremos hablar de hacienda pública, se tienen que hablar de tres conceptos interrelacionados. Uno tiene que ver con los recursos disponibles que tiene el Estado para atender los objetivos que se proponen en el plan de ordenamiento territorial, pues el gobernante de turno. Otro tiene que ver con las entidades que regulan esos recursos, que los gestionan y los controlan. Controlan que esos recursos sí se utilicen para lo que se tiene que utilizar. Y el tercero tiene que ver con la correcta gestión que se tiene que realizar a esos recursos para que no se pierdan. Yo en el ensayo que realicé hice un símil con un ejemplo práctico de la vida diaria, donde se analizan las finanzas personales y se tiene en cuenta que pues para poder suplir las necesidades básicas de una persona, ejemplo, se tendrían que utilizar 1.000.000 de pesos. Entonces se tiene que saber qué ingresos se tienen que tener o qué bienes se tienen que tener. Lo mismo se tiene que saber cómo se gestiona ese recurso para que pues se suplan las necesidades básicas de esa persona. Si nosotros lo llevamos a la práctica en cuanto al concepto de hacienda pública, tendríamos que ya sabemos el concepto cómo se interrelaciona. Ahora tenemos que ver qué bienes tiene el Estado para lograr esos objetivos de recaudación. Y aquí entramos con el concepto de bienes de uso público. Estos bienes de uso público están regulados por la Constitución y el Decreto 2211 de 1974. Aquí nosotros podemos ver bienes de uso marítimo, que tienen que ver con las aguas no marítimas, bienes de uso terrestre, que son las vías, las calles, los parques, los puentes, bienes de uso aéreo y bienes de la Unión. Esos bienes de la Unión se dividen en bienes de uso público, que son los que se destinan a el disfrute de los habitantes del territorio colombiano, como son las calles, las plazas, los parques, y están los bienes fiscales de uso que su uso no está destinado al público en general. Entonces son bienes fiscales territoriales, bienes fiscales empresariales o bienes físicos del servicio público. O sea, son las propiedades e instalaciones o equipos de cómputo de empresas públicas. También acá nosotros tendríamos que hablar de los componentes de la hacienda pública para poder entender de dónde llegan esos recursos. Si nosotros nos vamos al ejemplo, entonces aquí tendríamos que entender dónde provienen esos ingresos. Tenemos tres componentes. Están los ingresos públicos, que en sí son los impuestos, pero están los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, que serían las multas, las tasas, las contribuciones y las transferencias, y están los recursos de capital, que no son más como los recursos extraordinarios producto de la explotación de los propios activos de los entes territoriales o los entes nacionales. Están los gastos públicos, entonces nosotros tenemos gastos de funcionamiento, de inversión y gastos de deuda. Y está pues obviamente la tercera parte de estos componentes que tiene que ver con la planificación, ejecución y control del presupuesto. Como conclusión, yo daría en este caso que pues la hacienda pública se encarga pues, de saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos, pero también cómo se van a gestionar esos recursos. Si esa gestión no es la correcta, por más que nosotros recaudemos dineros por bienes o por ingresos, nosotros no llegaríamos, el Estado no llegaría a cumplir los objetivos primarios, que en sí es que, las condiciones de vida de la población mejore. Y una de las situaciones que son claves y que han sido claves en nuestro país para que esto no suceda es la corrupción. Entonces, la corrupción ha minado todos los entes públicos y no ha permitido que esos ingresos, que para nosotros, como un país como Colombia, rico en recursos naturales y en muchos otros recursos, eh, tenga más de lo que realmente tendría que tener. Entonces, a mi parecer,
El concepto de hacienda pública es un concepto muy chévere, es un concepto muy importante de entender, pero si no se gestiona y no se ejecuta el control del presupuesto, es muy complejo que los objetivos se cumplan. Entonces yo creo que nosotros estamos en deuda, el país está en deuda, el Estado está en deuda en corresponder a ese objetivo. Muchas gracias.